Buenas, en esta oportunidad vamos a estar viendo Golang Generics o genéricos de Go. Me parece que es un tema interesante para verlo. Es algo que no salió de entrada con las primeras versiones del lenguaje de Go, por lo que aquellas personas que iniciamos con el lenguaje de Go cuando todavía no existía este concepto de genéricos en el lenguaje, esta presentación les puede ser muy útil para comenzar a comprender de qué se trata esto de los genéricos, ¿no? Que salió a partir de la versión 1.18 de Go, que ya lo vamos a ver acá en la presentación a continuación. Primero vamos a ver entonces si a ustedes les ha pasado de utilizar alguna de las siguientes cuestiones en su código. Por ejemplo, no sé si les pasó que en sus códigos suelen tener funciones cuyos parámetros tienen como tipo de entrada interfaces, ¿no? El tipo interface de Go, por si alguno la primera vez que lo ve quizás. El tipo interface en Go es como un tipo de dato comodín, podríamos llamarlo, ¿no? Como un tipo de dato que puede ser de cualquier tipo. Es un tipo de dato abierto, indefinido. Es decir, que a esta función, como campo ítem, puede ingresarle cualquier tipo de dato, ¿no? En pocas palabras, es eso. Si ustedes tienen código que tiene, por ejemplo, parámetros, entonces, de entrada de tipo interface, o en el cuerpo de alguna de sus funciones, a su vez tienen lo que se llama type switch, o lo que se ve acá más abajo, tienen type assertions, por ejemplo, en los cuerpos de sus funciones, y no necesariamente lo hacen con los errores de Go. A veces es común con los errores de Go quizás hacer type switch o type assertion, pero si lo están haciendo sobre variables, ¿no? Que no son errores de Go, podríamos decir que son type switches o type assertion polémicos. Esto, si ustedes tienen cosas similares, podría ser algún síntoma de código que huele raro, ¿no? Code that smells, como se suele decir en inglés. Do you speak English? Code that smells, como se suele decir en inglés. ¿Chivo? Y puede ser algo que puede ser mejorable, ¿no? Para un código más mantenible, más limpio, y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, volviendo a analizar un poco este código de ejemplo inicial que pusimos de ejemplo, podemos decir lo siguiente. Si bien se puede decir que las intenciones de este código podrían ser buenas, ¿no? Porque en primera instancia parece intentar evitar la duplicación de código, en el sentido de que lo que hace a un procesamiento de ítem, la función esta process item, que recibe cualquier tipo de cosa, ¿no? Como parámetro, internamente hace un switch case para hacer una u otra cosa. Quizás las intenciones de esto fue no duplicar código haciendo quizás n funciones, no un process item para los enteros, un process item string, y así con la cantidad de ítems o tipos de ítems que podríamos llegar a tener, generando duplicación de código, porque quizás la lógica de procesamiento de un ítem conceptualmente es el mismo, ¿no? Entonces, esta agrupación dentro de una misma función quizás tenía buenas intenciones, quería evitar duplicación de código, pero el problema es que se incurre, digamos, en otra falta o lo que podría decirse como un antipatrón de diseño, o sea, una mala implementación de alguno de los principios SOLID, como vamos a ver a continuación. Es decir, evitamos una mala práctica, pero caemos en otra. Y acá hay algo muy importante a destacar. Acá comienza a asomarse el concepto de genéricos. Decimos entonces, cuando tenemos funciones o algoritmos, como las que están acá, ¿no? Que no dependen estrictamente de los tipos de datos que manipulan, en este caso, no depende estrictamente de un solo tipo de dato. Como vemos acá, este ítem que ingresa acá puede ser de tipo int o de tipo string, y la función seguramente haga cosas muy similares con una cosa, con un tipo de dato u otro, ¿no? No depende tan estricto de los tipos de datos, entonces. En estos casos podemos decir que estamos frente a candidatos perfectos a usar genéricos, como vamos a ver a continuación. ¿Cuál era este principio de buen código a tener en cuenta? Que yo les decía, se evitaba por un lado la duplicación de código, pero por el otro había una mala práctica o una falta a un principio de buen código, y este es el principio de especialización. Incurrimos en esta falta cuando no estamos utilizando tipos de datos específicos a los que nuestro dominio del problema necesita. Como en el ejemplo anterior, la función que teníamos, por ejemplo, hacía algo con los tipos de datos de tipo int y de tipo string, pero
no necesitaba otro tipo de dato en su definición. Entonces, este principio nos sugiere que debemos utilizar los tipos de datos más específicos posibles, acotar nuestro dominio de problema siempre que sea posible para hacer nuestro código que esté más blindado, ¿no? Y sea más mantenible a largo plazo, ¿no? Y como dice acá, esto mejora la robustez y la claridad del código, haciendo que sea más fácil de entender y mantener cuando en lugar de recibir, dicho mal y pronto, un ladrillo como tipo de dato de una función, recibimos un dominio acotado. Y eso transmite información para quien vaya a utilizar nuestra función en un futuro, ¿no? Así para los demás desarrolladores que trabajen junto con nosotros, también van a tener conocimiento al ver la firma de la función, cuáles son los posibles valores que esa función está esperando recibir. Esto es algo bueno, esto es algo que hace a la dinámica de un buen desarrollo de código. Viene por ahí un poco la mano del principio de especialización. Este principio se apoya también sobre uno de los principios SOLID, que es particularmente, estos son letras acrónimos, cada una representa un principio, son 5 principios, uno por cada letra. En este caso, la L hace alusión al principio de sustitución de Liskov, con sus siglas en inglés LSP, que básicamente nos dice, si tenemos un proyecto bien estructurado, nosotros deberíamos poder sustituir aquellos lugares donde se usa un tipo de dato de una superclase, como se le llama acá, y sustituirlo por un tipo de dato de una subclase de esa superclase, es decir, que hereda de esa clase. Dicho mal y pronto, volvemos al código que teníamos acá. Este tipo de dato interface podríamos decir que abarca cualquier tipo de dato que yo pueda llegar a tener definido en mi código de Go. Entonces podríamos decir que este es el padre de todos los tipos de datos que tiene Go, básicamente. Entonces, según el principio que habíamos visto de sustitución de Liskov, aquí yo debería poder utilizar una restricción a un tipo de datos más específico, más que no sea específicamente interface, ¿no? Algo tan amplio como interface, que de hecho es lo más amplio que se puede llegar a definir en el lenguaje de Go. Entonces, debemos seguir estos principios, tenerlos en cuenta, al principio de especialización y al principio de sustitución de Liskov, ¿no? E intentar ser más específicos. ¿Por qué? Porque imagínense esto. Como les mencioné antes, teniendo una interfaz como entrada de una función, básicamente mi función no está controlando nada. Como dijimos, interfaz es el tipo de dato más abstracto que abarca cualquier tipo de dato en Go. Básicamente es decir a mi función, acepto que ingrese cualquier cosa. Por eso de aquí el GIF, donde básicamente nuestra función, si recibiera un interface only, entre comillas, digo solo interface, pero básicamente es todo lo que posiblemente pueda llegar a entrar, yo lo acepto y la función hace o no hace algo con respecto a eso que le ingresa, ¿no? Como ven, esto como que ya huele raro. Entonces, acá es donde comienza a asomarse también el beneficio del tema de los genéricos o de los tipos de datos específicos. Siempre es recomendado utilizarlos antes que algo tan amplio como interface o any, que ya vamos a ver lo que es. Con esta introducción comenzamos de lleno con lo que se va a ver ahora en esta presentación sobre genéricos. Vamos a dar primero un pequeño contexto muy rápidamente, luego vamos a ver ejemplos, luego vamos a ver una conclusión y una reflexión final. Para los genéricos y este concepto de genéricos en la programación, primero están los algoritmos, luego los tipos de datos. Es una manera de pensar diferente. Muchas veces en nuestra programación nos podemos encontrar con que estamos desarrollando algoritmos que pueden bien aplicarse para un tipo de dato u otro de la misma manera, ¿no? Comenzamos con un poco de contexto. Entonces, tenemos que Go, que es un lenguaje de programación que ya lleva un par de años en la comunidad, desde su primer lanzamiento. En el 2022 lanzó la versión 1.18, donde por primera vez allí el lenguaje agregó este concepto de genéricos como soporte nativo en su lenguaje, ¿no? en su sintaxis, podríamos decirlo, mal y pronto. Este concepto de genéricos en la programación no es que lo inventó Go, sino que ya existía de muchos antes en otro tipo de lenguaje como Java, en C++, y Go eventualmente por la necesidad de la complejidad de los programas que se iban desarrollando en Go, comenzó a ser realmente una necesidad importante esto de tener este concepto de genéricos en la programación, y en la versión 1.18 lo agregó. ¿Qué trajo aparejado el concepto de genéricos? Vino con dos conceptos asociados con los que también nos vamos a familiarizar si nos metemos en el mundo de genéricos de Go. Esto por un lado fue lo que vamos a llamar any, es como un tipo de datos, valga la redundancia, llamado any, que vino a reemplazar a lo que es interface. Si vamos rápidamente al código fuente, fíjense lo siguiente, esto es un código de la librería estándar de Go. Básicamente, el tipo any podríamos decir que es
literalmente lo que nos dice acá, un equivalente a interface en todas sus maneras. Es lo que nos aclaran con este tipo de dato nuevo, entre comillas, que salió a la par luego de la versión 1.18 y que van a comenzar a verlo mucho en código nuevo, ¿no? En código moderno de Go van a ver mucho la palabra any, que por detrás es una interface. ¿Ok? Any viene a reemplazar porque es sintácticamente más conciso, más corto que escribir la palabra interface, ¿no? Además de que visualmente también es más bonito, entre comillas, ¿no? Tampoco lleva las llaves. Es el equivalente a lo que antes se escribía con unas llaves. Ahora simplemente escribís la palabra any. ¿Qué otro concepto vino asociado a esto? Los constraints. Estarán preguntando qué son los constraints, ¿no? Me sucedió lo mismo cuando por primera vez vi genéricos. Fue como, no sé conceptualmente qué son los constraints. Чего? Al menos desde el punto de vista de Go y cómo utilizarlos y cómo implementarlos. Al principio no lo sabía. Vamos a verlos acá de a poquito con un par de ejemplos para ir asimilando estos nuevos conceptos genéricos, any, constraint, poco a poco. Vamos a ver un ejemplo muy simple como para empezar a amigarnos y a comenzar a entender esta sintaxis que tienen las funciones y los genéricos. Hay varios lugares donde podemos usar genéricos. Ahora lo vamos a hacer quizás en el lugar más simple donde podríamos llegar a encontrar el uso de los genéricos. Por un lado tenemos este código de ejemplo que les presento aquí. Vamos a hacer un poco de zoom. Fíjense, simplemente es una declaración de estructuras con sus atributos. Un círculo tiene radio y un rectángulo tiene el valor del tamaño de sus lados, ¿no? Altura y ancho. Existe la definición de una interfaz, ¿no? De formas medibles de área con la definición de la función de área. Luego tenemos las definiciones de las funciones área para cada uno de los structs que definimos para que cumplan con esta interfaz. Y luego aquí abajo tenemos, fíjense, la función, una función que se llama printArea, que va a recibir como parámetro cualquier definición que tengamos de algún struct que cumpla con esta definición de esta interfaz, y lo que va a hacer es llamar a la función área e imprimirla, ¿no? Dentro de todo, bastante simple lo que hace esta función. Ahora con genéricos vamos a plantear un equivalente, simplemente para ir amigándonos muy de a poco con esto de los genéricos. Y fíjense aquí particularmente en esta línea de código. Es una sola línea de código aquí que se modifica entre el código de la izquierda y la derecha, que es la línea 30. Fíjense cómo teníamos escrito antes la función, que acepta cualquier tipo de dato que implemente la interfaz. Y en este caso tenemos exactamente funcionalmente lo mismo escrito, pero con genéricos. Fíjense la sintaxis con las que se escriben los genéricos cuando están asociadas a las funciones. Se escriben entre corchetes al lado del nombre de la función en la que estaremos utilizando los genéricos. Se define, en este caso ponemos aquí una interfaz que va a representar este genérico, que aquí lo nombramos, le damos con el nombre de la letra T. Los genéricos por lo general se acostumbran a nombrarlos con las letras mayúsculas. Esos también se trae como estándar de lenguajes más antiguos que ya venían utilizando genéricos. También entonces se siguen las mismas costumbres y estándares de nombrarlos con una sola letra en mayúscula, y se siguen como estos lineamientos de el tipo T es como el tipo genérico medio que para cualquier cosa. Si usamos un tipo genérico que luego va a ser una lista o una colección, se suele utilizar la letra E. Para los key values se usan de genéricos, se usan las letras K y B, N si es un número, R si nos referimos a un tipo genérico de retorno. En este caso usamos la letra T, que es como la genérica para cualquier tipo de dato que podamos llegar a utilizar, ¿no? Esto también es una convención, ¿no? Que está bueno que se siga. Una vez que definimos dentro de los corchetes esta utilización de este genérico, fíjense que de aquí en adelante podemos ahora hacer alusión y referencia a este genérico que lo nombramos con la letra T para utilizarlo en todos aquellos lugares donde yo escribo la letra T, como en este caso. Hagan de cuenta que es lo mismo que reemplazarlo a esto por tipo de dato de esta interfaz, Measurable Shape Area. Чего? Que si vamos al código aquí de la izquierda, fíjense, es lo mismo. Fíjense aquí la equivalencia entre el código que tenemos aquí a la izquierda, y el código que tenemos aquí a la derecha. Son totalmente equivalentes y funcionalmente hacen lo mismo. De hecho, no hay ninguna otra línea de código que se modifique. Este es el caso número 1, el más simple. Quizás entre el código de la izquierda y la derecha difícilmente uno pueda decir este código es mejor que el otro, porque básicamente tenemos las mismas líneas de código, solamente que expresado de diferente manera. Ninguna
ninguna de las dos está mal. Ahora bien, pasamos a un ejemplo un poquito más complejo, donde aquí sí quizás los genéricos comienzan a cobrar más sentido en cuanto a su utilización. Como habíamos dicho en un primer comienzo, fíjense ahora un problema similar que tenemos, pero quiero remarcar esta principal diferencia. Fíjense aquí, a fines de que cobre sentido esto que voy a explicar a continuación, lo que hice fue que ahora los lados del rectángulo son de tipo float32 y los del círculo son del tipo float64. Son distintos tipos de datos que manejan ambas estructuras. Y aquí empezamos a notar las primeras diferencias. Fíjense, antes esta interfaz, MeasureableShapeArea, devolvía un float64, ¿no? Y tenía la firma de la función ARIA que también devolvía un float64. Ahora en este caso yo voy a poner que mi interfaz devuelve, la función ARIA devuelve un tipo de dato comodín, como podría decirse. Un tipo de dato abierto, que puede ser literalmente cualquier cosa. Y el compilador de Go, al menos en tiempo de compilación, no nos va a decir nada. Entonces, acá como dice acá, devolvemos interface para evitar conversiones. ¿Por qué? Porque cuando llamemos a la función ARIA de el círculo, va a suceder que por el tipo de dato del radio, que era un float64, vamos aquí a obtener un tipo de dato float64. Sin embargo, cuando llamamos a la función ARIA de rectángulo, obtenemos un float32. Entonces, fíjense que acá estamos utilizando un tipo de dato como muy amplio, cosa que dijimos que era algo que olía raro. Entonces, y fíjense acá a lo que nos lleva esto, el uso de esas interfaces como retorno del área. Nos podríamos llegar a ver obligados a utilizar un type switch, como tenemos aquí en este caso, porque llamando a la función área de alguna definición específica de esta interfaz, como me devuelve algo de tipo interface, yo no tengo en tiempo de ejecución de este código el conocimiento de cuál va a ser el tipo de dato que voy a recibir. Voy a recibir aquí algo de tipo indeterminado. Y necesito quizás determinación, en este caso de ejemplo, para poder determinar si el área va a ser un float64 o va a ser un float32. Incluso tenemos un default que por defecto nos va a decir que el tipo de dato, tipo de área no es soportado. Podemos llegar a tener incluso ese problema o ese error en tiempo de ejecución y este problema no sale a la vista en tiempo de compilación. Y luego vemos el código del main. El código de main no se modifica mucho. Al ejemplo anterior que habíamos visto, se mantiene bastante similar. Entonces, ya aquí vemos cosas como que deberían hacernos un poquito de ruido, de decir, quizás esto es un caso donde los genéricos me pueden solucionar y evitar usar estos type switch o type assertion, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Fíjense lo siguiente. En este caso, dejamos de utilizar entonces que la función ARIA retorne una interface y hacemos que la función ARIA retorne un tipo de dato genérico que lo vamos a llamar de nuevo con la letra número T mayúscula. En este caso, momentáneamente ignoren aquí esto que dice constraint float, ya vamos a ver lo que es. Pero fíjense cómo termina escrito la función print ARIA. Fíjense cómo de nuevo se simplificó, muy similar a como teníamos antes, en muy pocas líneas. Fíjense la cantidad de líneas que teníamos acá. De repente aquí tenemos mucho menos líneas. Llamamos directamente a la función shapeArea, porque nosotros digamos que nos podemos quedar tranquilos ahora de que los datos que va a retornar la llamada de esta función va a poder ser un float32 o un float64, pero no más que este tipo de datos de tipo float. Sin embargo, con el código de aquí de la izquierda, donde teníamos una interface, teníamos definido este default, que era como un flujo de salida de error de nuestro programa, porque dejábamos la puerta abierta a que la función ARIA podría llegar a retornar cualquier otro tipo de datos por fuera de lo que en realidad esperábamos como resultado de un cálculo de ARIA. Y en este caso, fíjense, lo que sucede es en el main, hacemos aquí zoom en el main, podemos tener exactamente el mismo código que teníamos escrito aquí a la izquierda. Aquí simplemente escribí a modo de ejemplo entre corchetes la aclaración de la definición del tipo de dato genérico, pero esto no hace falta, por eso está escrito, está así como oscurito porque el compilador dice que esto no hace falta. Ya cuando acá defino yo círculo y luego se lo envío a la función printArea que está acá arriba, por la naturaleza del círculo, el compilador ya sabe en tiempo de compilación que círculo respeta a la interfaz MeasureableShapeArea y que este tipo de dato definido acá como genérico, para el caso del círculo, es de tipo float64. Toda esa análisis y asociación lo hace el lenguaje en tiempo de compilación y no lo vamos a tener luego que chequear en tiempo de ejecución, como en este caso, y hacer un type switch para ver cuál es el dato en tiempo de ejecución que está llegando. Esto se hace todo validaciones en tiempo de compilación y yo me puedo quedar acá tranquilo de que el dato que me llega acá es el que tengo definido acá por los constraints. Volvemos a la definición esta que
similar a cómo estaba escrito el primer ejemplo que vimos de funciones más genéricos. Llamamos a nuestro genérico con la letra T. Y fíjense, como habíamos dicho, de aquí en adelante, donde termino la definición del genérico para la función, desde lo que son los parámetros que recibe la función y incluso dentro de la función también podría usarlo, puedo usar esta variable T como sinónimo de, en este caso, constraint float. Lo puedo usar como un sinónimo. Entonces, en este caso, defino que este parámetro shape debe responder a la interfaz measurable shape area y aquí yo aclaro cuál es la definición del genérico que quiero utilizar, que en este caso va a ser constraint float. ¿Por qué? Porque si vamos a la interfaz measurable shape area, tiene que en su definición el genérico que está esperando es de tipo constraint float. ¿Okay? Nosotros simplemente acá hacemos como un pasamanos en la función print area, trasladamos ese genérico a la definición de este parámetro con esta T aquí y cumplimos con la firma de esta interfaz. Y esta interfaz, a su vez, fíjense, area devuelve este tipo de dato genérico, de tipo constraint float. Muy bien, como les dije anteriormente, ustedes se estarán preguntando, ¿y qué son los constraints? De nuevo, ahora fíjense que aquí no estamos utilizando una interfaz como vimos en el primer ejemplo de funciones más genéricos. Hay constraints. ¿Qué son estos constraints? Estos constraints están definidos en la librería estándar de Go y hay un par de consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Es una notación nueva incorporada junto con la funcionalidad de genéricos. Constraint significa restricciones, la traducción literal. Y este tipo de interfaces, las interfaces constraints, no deben confundirse con las interfaces que comúnmente utilizamos o venimos utilizando en Go. Son levemente diferentes y se comportan diferente y se utilizan diferente. Estas interfaces de tipo constraint no tienen declaración de funciones en su cuerpo. Son interfaces especiales, como les digo, no son lo mismo que las interfaces de toda la vida que venimos utilizando en Go. No pueden usarse como un tipo de variable, como si lo puedes hacer con una interfaz convencional. En este caso, no es para eso que existen las interfaces de tipo constraint, por ende no pueden usarse como tipo de variable, porque se usan justamente para lo que son, por su naturaleza, que es para restricciones. Podemos armar nuestras propias interfaces constraints. Estas que muestro aquí a la izquierda son las de la librería estándar de Go, pero nosotros podemos armar cualquier otra interfaz de tipo con definiciones de datos propios nuestros. Pueden ser, aquí fíjense, tenemos datos de la librería estándar, datos nativos, y también tenemos definiciones de interfaz con estructuras de datos. Y nosotros podemos hacer lo mismo con nuestras estructuras de datos. Algo muy particular que tiene esta funcionalidad nueva que se agregó en Go desde la 1.18 en adelante es que nos ahorran los type switch. Eso que vimos en el ejemplo al comienzo de que no estaba tan bueno tenerlos. Esta funcionalidad justamente nos evita estar haciendo type switch en nuestro código, porque de antemano nosotros podemos determinar cuáles son los tipos de datos que va a recibir nuestra función. Si volvemos rápidamente al ejemplo anterior, entonces, ahora que sabemos lo que son los constraints, tenemos que en esta definición de esta interfaz, que defino de esta manera como un constraint float, este es el contexto y el lugar donde las interfaces de tipo constraint pueden utilizarse. No pueden utilizarse en otra circunstancia, en otro contexto, que no sea esta. Aquí la utilizamos y lo que estamos diciendo aquí con esto y que mi firma de la función area retorna un tipo de dato T, es que este tipo de dato T, vamos aquí, este tipo de dato T, constraint float, puede retornar tipos de datos float 32 o float 64. ¿No? Fíjense que esto es algo que antes de la aparición de genéricos, junto con este nuevo concepto de constraint, no era posible hacerlo, no de una manera sencilla por lo menos, o que no sea a través de estos type switch como vimos anteriormente, que por ahí no están tan buenos y son muy susceptibles a errores. Ahora bien, hay otra cuestión que seguramente ustedes se están preguntando que no están entendiendo en cuanto a la definición de la sintaxis de los constraints. Por un lado, aquí tenemos muchos tipos de datos separados por este operador que podríamos considerar como el operador OR en el lenguaje de Go. Y lo que nos está diciendo este interface constraint es que este constraint sign va a ser una restricción para tipos de datos. Int de 8 bytes, int de 16, de 32 y de 64 bytes. Si yo pongo en la definición de un tipo genérico que va a ser de tipo constraint.signed de esta definición de la librería estándar de Go, significa que ese genérico puede llegar a tomar cualquiera de estos 5 valores. Pero hay otro dato que seguramente ustedes se están preguntando, otro carácter acá, que dicen, ¿qué son estos chirimbolos que están acá? ¿Okay? ¿Qué significan? Es algo
quizás estábamos más familiarizados con este carácter que simboliza la OR, lógica, ¿no? Pero con este chirimbolo acá quizás no estamos tan familiarizados. Me pasó lo mismo la primera vez que lo vi. E investigando, nos dice lo siguiente. Ese chirimbolito, adelante de cada uno de los códigos, significa que aceptaríamos con esta restricción datos tanto de tipo int como de todos aquellos tipos de datos definidos por sobre el tipo de dato int. Fíjense, aquí le puse un ejemplo acá abajo, donde tenemos distintas definiciones de tipos de datos internos, customizados nuestros, y todos estos también serían aceptados por esta restricción de tipo sign, porque fíjense que los tipos subyacentes son algunos de estos datos que tenemos definidos aquí, como este constraint de tipo sign. Bueno, esta primera parte la voy a finalizar aquí para que el video no sea demasiado largo. Nos queda por ver un par de ejemplos más, un poquito más complejos, podríamos decir. Les da tiempo quizás para entre el video, este video de la parte 1 y la parte 2, quizás investigar un poco más por cuenta propia el tema de genéricos. Obviamente que aquí estamos abarcando como la superficie, estamos como recién tocando de oído, quizás les puede estar sucediendo eso. Hay mucho material dando vuelta en internet, así que los aliento a que investiguen un poco más al respecto y luego seguramente cuando o vuelvan a ver este video de la parte 1 o a futuro vean la parte 2 siguiente a esta, puedan llegar a entender mejor de lo que estoy hablando, porque reconozco de que hay muchos conceptos en detalle que no los termino de explicar, simplemente lo que intento hacer es darle un primer pantallazo, escribiendo código y mostrando código para que comiencen a familiarizarse con este tipo de sintaxis, con lo que voy diciendo y luego en un proceso iterativo seguramente vayan comprendiendo cada vez más de qué es lo que estoy hablando y de qué van esto de los genéricos. Así que sin más, los espero en la segunda parte, que va a tener ejemplos un poquito más complejos y los aliento a que no se pierdan también las reflexiones finales, la conclusión final y las reflexiones finales del video porque considero que los puede ayudar mucho profesionalmente, digamos, en cuanto al enfoque de aprendizaje constante o continuo que uno como programador debería tener cuando desarrolla en un determinado lenguaje, determinada tecnología, determinado stack, y es importante mantenerse actualizado con las nuevas funcionalidades que van saliendo, ¿no? Que cada vez son más, cada vez es más rápida la evolución y hay que intentar llevar el ritmo, ¿no? Espero haberlos ayudado un poco y nos vemos en el próximo video.